Imagínate vivir en una tierra extraña, lejos de tu hogar, rodeado de un pueblo que no comparte tu fe ni tus costumbres. Imagina ser testigo de la destrucción de todo lo que amas, tu ciudad santa reducida a escombros, tu templo, la casa de tu Dios, profanado y destruido. Este no es un escenario de película postapocalíptica, sino la dura realidad que enfrentó Ezequiel, un sacerdote y profeta del antiguo Israel, durante el exilio en Babilonia. Para entender la poderosa visión del Valle de los Huesos Secos, debemos primero sumergirnos en el turbulento contexto histórico en el que Ezequiel vivió y profetizó. Corría el siglo VI a.C., una época de gran agitación política y religiosa en el Medio Oriente. El poderoso imperio babilónico, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, había conquistado el reino de Judá, la tierra de Ezequiel. Jerusalén, el corazón de su nación y el centro de su fe, había caído. El templo, construido por Salomón, una maravilla arquitectónica y el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba de manera especial, había sido incendiado y saqueado. La élite de Judá, incluyendo a sacerdotes, nobles y artesanos, fue deportada a Babilonia, una tierra fértil pero extranjera, ubicada a cientos de kilómetros de su hogar. Ezequiel se encontraba entre estos exiliados. Arrancado de su tierra natal, despojado de su papel sacerdotal en el templo destruido, Ezequiel experimentó de primera mano el dolor y la desesperación de una nación derrotada. Este exilio no fue solo una catástrofe política y social. Fue una profunda crisis de fe para el pueblo de Israel. ¿Dónde estaba su Dios, el Todopoderoso que había liberado a sus antepasados de la esclavitud en Egipto? ¿Los había abandonado? ¿Habían pecado tanto que merecían esta terrible calamidad? Estas preguntas resonaban en los corazones de los exiliados, mientras luchaban por encontrar sentido en medio de la ruina. En este ambiente de duelo y confusión, Dios llamó a Ezequiel para ser su profeta, su portavoz en medio del exilio. Ezequiel no era un profeta tradicional en el sentido de que no predicaba en las calles de Jerusalén ni aconsejaba a los reyes en el palacio. Su ministerio se desarrolló en el contexto del exilio, dirigido a una comunidad desmoralizada que necesitaba desesperadamente un mensaje de esperanza y restauración. El libro de Ezequiel está lleno de visiones dramáticas, simbolismos poderosos y mensajes directos de Dios. Ezequiel actuó a menudo sus profecías, utilizando objetos y acciones para comunicar el mensaje divino de una manera impactante y memorable. Se acostó de lado durante cientos de días para simbolizar el asedio de Jerusalén, se afeitó la cabeza y la barba para representar la destrucción y dispersión del pueblo, y comió pan horneado sobre estiércol para ilustrar la impureza del exilio. En medio de estos mensajes de juicio y advertencia, también encontramos promesas de restauración y esperanza. Dios le reveló a Ezequiel planes para un futuro glorioso para Israel, una renovación espiritual y una restauración de su tierra. La visión del Valle de los Huesos Secos es una de las más poderosas y evocadoras de estas promesas. Para los exiliados en Babilonia, la situación parecía irremediable. Su nación había sido destruida, su templo demolido, y ellos mismos estaban dispersos en una tierra extranjera. La idea de una restauración parecía una fantasía lejana, casi imposible de concebir. Era como imaginar que un montón de huesos secos, despojados de toda vida, pudieran volver a unirse y cobrar vida. Es precisamente en este contexto de desesperanza profunda que Dios le da a Ezequiel esta extraordinaria visión. No es una visión de una restauración fácil o rápida, sino una que reconoce la magnitud de la destrucción y la aparente imposibilidad de la renovación. Sin embargo, a través de esta visión,
Dios revela su poder ilimitado para traer vida incluso donde solo hay muerte, para restaurar incluso lo que parece completamente perdido. El llamado de Ezequiel no fue fácil. Tuvo que confrontar la incredulidad y la desesperanza de su pueblo, así como la burla y la oposición de aquellos que se habían acomodado al exilio. Pero Ezequiel permaneció fiel a su llamado, transmitiendo el mensaje de Dios con valentía y convicción, incluso cuando parecía que nadie escuchaba. En este primer capítulo, hemos establecido el escenario para la visión del Valle de los Huesos Secos. Hemos comprendido el profundo dolor y la desesperación de la nación de Israel durante el exilio en Babilonia, y hemos conocido a Ezequiel, el profeta llamado por Dios para llevar un mensaje de esperanza en medio de la oscuridad. Ahora, en el próximo capítulo, acompañaremos a Ezequiel en su visión y seremos testigos del extraordinario panorama que se despliega ante sus ojos. Un valle lleno de huesos secos, un símbolo de la muerte y la desesperanza que parecía envolver a su pueblo. Después de establecer el sombrío telón de fondo del exilio babilónico y la desesperación del pueblo de Israel, la narrativa de Ezequiel da un giro hacia lo sobrenatural. De repente, en medio de la rutina del exilio, la mano del Señor se posa sobre Ezequiel de una manera poderosa e inconfundible. No es una sensación sutil o una vaga intuición, sino una experiencia trascendente que lo saca de su realidad cotidiana y lo introduce en el reino de lo divino. Ezequiel describe esta experiencia con una claridad sorprendente. La mano del Señor vino sobre mí, y el Espíritu del Señor me llevó y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Imagina por un momento la intensidad de esta experiencia. Ser tomado por una fuerza invisible, elevado y transportado a un lugar desconocido, todo bajo el poder del Espíritu de Dios. Esta no es una visión pasiva, sino una inmersión total en un escenario preparado por la divinidad. El lugar al que Ezequiel es llevado es un valle, una depresión en la tierra, que en sí misma puede evocar sentimientos de profundidad, de estar en un lugar bajo o incluso de oscuridad. Pero la característica más impactante de este valle es su contenido. Está completamente lleno de huesos. No unos pocos huesos dispersos, sino una multitud incontable, cubriendo la totalidad del paisaje. La descripción que Ezequiel nos ofrece es escalofriante. Estos no son huesos recién desenterrados, sino huesos que están secos en gran manera. La sequedad implica un largo periodo de tiempo desde la muerte, un estado de desolación completa donde toda vida y toda humedad han desaparecido. Imagina la imagen: un valle extenso, bañado por el sol, y en lugar de vegetación o vida animal, solo una extensión interminable de huesos blanquecinos y resecos. Es importante notar que Ezequiel no llega a este valle por casualidad. Es el Espíritu de Dios quien lo lleva allí, quien lo coloca en medio de esta escena de muerte y desolación. Esto sugiere que la visión no es simplemente una experiencia personal de Ezequiel, sino una revelación divina con un propósito específico para él y para el pueblo de Israel. Una vez en el valle, la mano del Señor guía a Ezequiel a través de él. Y me hizo pasar en derredor de ellos, escribe el profeta. Este movimiento deliberado, este paseo guiado por el Espíritu, permite a Ezequiel observar la magnitud de la escena con detalle. Puede ver la cantidad innumerable de huesos, su estado de extrema sequedad, la aparente imposibilidad de cualquier forma de vida en este lugar. Este recorrido por el valle es crucial. Permite que la realidad de la muerte y la desesperanza se grabe profundamente en la mente de Ezequiel. Él no es simplemente un espectador distante. Está inmerso en la escena, experimentando la frialdad y la aridez de este cementerio masivo.
Esta inmersión es necesaria para que la pregunta que Dios le hará a continuación tenga un impacto aún mayor. La visión del valle lleno de huesos secos es una metáfora poderosa de la condición del pueblo de Israel en el exilio. Se sentían como si su nación hubiera muerto, su futuro se hubiera desvanecido y toda esperanza se hubiera secado. Estaban dispersos, sin líder, sin templo, sin la sensación de ser un pueblo unido bajo la protección de su Dios. La imagen de los huesos secos reflejaba su propia percepción de su estado, despojados de vida, sin futuro, reducidos a meros fragmentos de lo que una vez fueron. Pero la visión no termina con esta descripción sombría. En medio de esta desolación, la voz de Dios se dirige a Ezequiel con una pregunta que desafía toda lógica y toda expectativa. ¿Pueden vivir estos huesos? Esta pregunta es el punto central de la visión, el momento en el que la desesperanza se encuentra con la posibilidad de lo divino. Desde una perspectiva humana, la respuesta parece obvia. Los huesos secos son el símbolo definitivo de la muerte, de la ausencia de vida. ¿Cómo podría algo tan desprovisto de vitalidad volver a vivir? La respuesta de Ezequiel es cautelosa y llena de reconocimiento de la soberanía divina. Señor Jehová, tú lo sabes. En otras palabras, Ezequiel reconoce su propia limitación y la omnipotencia de Dios. Él no tiene la respuesta, pero sabe que si alguien puede desafiar las leyes de la naturaleza y traer vida donde solo hay muerte, ese es el Señor Dios. Esta interacción entre Dios y Ezequiel es fundamental. Muestra la iniciativa divina para abordar la situación desesperada de Israel, pero también la necesidad de la fe y la disposición del profeta a participar en el plan de Dios. La pregunta divina no es retórica. Es una invitación a Ezequiel a considerar la posibilidad de lo imposible, a abrir su mente a la intervención sobrenatural de Dios. En este punto de la visión, la desesperación del valle de los huesos secos se encuentra con la esperanza que solo Dios puede ofrecer. La pregunta, ¿pueden vivir estos huesos?, se convierte en un faro de posibilidad en medio de la oscuridad del exilio. Y la respuesta de Ezequiel, aunque humilde, abre la puerta a la manifestación del poder restaurador de Dios. En el próximo capítulo, exploraremos la primera orden que Dios le da a Ezequiel después de esta pregunta crucial. Una orden que marcará el inicio de un milagro extraordinario y que comenzará a transformar el panorama de muerte en una promesa de vida. Detengámonos por un momento y tratemos de visualizar la escena que se presenta ante los ojos de Ezequiel. No es una imagen fugaz, sino un panorama extenso y detallado de la más absoluta desolación. Un valle, una hondonada en la tierra, pero no un lugar de verdor y vida, sino un cementerio al aire libre que se extiende hasta donde alcanza la vista. La característica dominante, abrumadora, son los huesos. Ezequiel no ve unos pocos esqueletos dispersos, no es un osario ordenado. Lo que se despliega ante él es una masa caótica de huesos, esparcidos por todo el valle sin ningún patrón discernible. Huesos de todas formas y tamaños, pertenecientes a innumerables individuos, mezclados y revueltos, como si una gran catástrofe hubiera ocurrido allí, dejando tras de sí solo los restos despojados de toda carne y vida. La Escritura enfatiza repetidamente el estado de estos huesos, secos en gran manera. Esta no es una sequedad reciente, sino una que ha penetrado profundamente en la estructura misma de los huesos, indicando un largo periodo de tiempo desde la muerte. Imagina el tacto áspero y quebradizo, el color blanquecino opaco, la ligereza de un hueso que ha perdido toda su humedad y su sustancia orgánica. Estos huesos no solo están muertos, sino que han pasado por el proceso completo de descomposición y desecación, llegando a un estado de completa inercia biológica.
La cantidad de huesos es también un elemento crucial de la visión. Ezequiel es llevado a pasar en derredor de ellos, lo que sugiere una gran extensión del valle y una multitud incontable de restos humanos. Esta inmensidad subraya la magnitud de la tragedia que representan. No se trata de la pérdida de unos pocos individuos, sino de la muerte de una nación entera, dispersa y aparentemente olvidada. La imagen de los huesos secos en un valle evoca una sensación de abandono y desolación total. Un valle normalmente asociado con la fertilidad y la vida, se ha convertido aquí en un símbolo de muerte y esterilidad. Los huesos, que alguna vez formaron parte de cuerpos vivos, de personas con historias, sueños y esperanzas, ahora son solo fragmentos inertes, despojados de toda identidad individual. Para el pueblo de Israel en el exilio, esta visión debió haber resonado con una fuerza terrible. Se sentían como estos huesos secos, dispersos entre las naciones, sin vida nacional, sin futuro aparente. Su conexión con su tierra, con su templo, con su Dios, parecía haberse roto por completo. La visión de Ezequiel era un reflejo de su propia percepción de su estado. Una nación muerta, sin esperanza de resurrección. Pero la visión no es solo una descripción de la muerte. También plantea una pregunta fundamental sobre la posibilidad de la vida. Cuando Dios le pregunta a Ezequiel, ¿pueden vivir estos huesos? Component Placement está desafiando la percepción humana de lo imposible. Desde una perspectiva puramente natural, la respuesta es un rotundo no. Los huesos secos no tienen la capacidad inherente de volver a la vida. Les falta la carne, los tendones, la piel, el aliento vital. Sin embargo, la pregunta divina introduce la posibilidad de una intervención sobrenatural. Sugiere que lo que es imposible para los humanos no es imposible para Dios. En medio de este panorama de muerte, hay una chispa de esperanza, una interrogante que abre la puerta a la posibilidad de la restauración. La respuesta de Ezequiel, Señor Jehová, tú lo sabes, es crucial. Reconoce la limitación del conocimiento humano y la omnipotencia divina. Ezequiel no sabe si estos huesos pueden vivir, pero confía en que Dios sí lo sabe. Esta humildad y esta fe son fundamentales para el desarrollo de la visión. En este punto, la visión del Valle de los Huesos Secos se convierte en algo más que una simple descripción de la muerte. Se transforma en una alegoría poderosa de la condición del pueblo de Israel y una promesa implícita de restauración. La pregunta de Dios no es solo sobre la posibilidad física de que los huesos vuelvan a la vida, sino también sobre la posibilidad de la resurrección nacional y espiritual de Israel. La crudeza de la imagen del valle lleno de huesos secos es intencional. Subraya la profundidad de la desesperación y la magnitud del milagro que está a punto de ocurrir. Para que la restauración sea verdaderamente significativa, la condición inicial debe ser de absoluta desolación. No se trata de revivir algo que está parcialmente vivo, sino de traer vida a lo que está completamente muerto. En el próximo capítulo, seremos testigos de la respuesta de Dios a la pregunta, ¿pueden vivir estos huesos? Dios le dará a Ezequiel una orden sorprendente, un acto profético que marcará el inicio de la transformación de este valle de muerte en un símbolo de esperanza y renovación. Prepárate para presenciar el comienzo de un milagro que desafiará toda lógica y toda expectativa. En el corazón de la visión de Ezequiel, resonando a través del silencio sepulcral del valle, llega una pregunta que lo cambia todo. Una pregunta divina, cargada de significado y potencial. ¿Pueden vivir estos huesos?
Detente por un instante y siente el peso de esta interrogante. Ante un panorama de muerte tan absoluto, donde solo quedan los restos secos y dispersos de lo que una vez fue vida, ¿es siquiera concebible la esperanza? Para Ezequiel, inmerso en la cruda realidad de este cementerio masivo, la pregunta debió haber parecido absurda, casi cruel. ¿Cómo podría haber vida en medio de tanta desolación? ¿Cómo podrían estos fragmentos inertes volver a formar cuerpos completos, respirar, moverse, vivir de nuevo? Desde una perspectiva humana, la respuesta lógica, la respuesta que dicta la razón y la experiencia, es un no rotundo. La muerte es el final, la cesación de la vida. Y estos huesos representan la etapa final de ese proceso, la ausencia total de vitalidad. Pero la pregunta no proviene de una mente humana limitada por la realidad física. Proviene de Dios, el Creador, el dador de vida, aquel cuyo poder trasciende las leyes de la naturaleza y desafía las limitaciones de nuestra comprensión. En esta simple pregunta se encierra la posibilidad de lo imposible, la promesa de que incluso en las situaciones más desesperadas, donde toda esperanza parece haberse extinguido, aún puede haber una chispa divina capaz de encender una nueva llama. La respuesta de Ezequiel, como vimos, no es una afirmación categórica ni una negación escéptica. Es una humilde admisión de su propia limitación y un reconocimiento de la soberanía de Dios. Señor Jehová, tú lo sabes. En estas pocas palabras, Ezequiel se posiciona como un intermediario, un testigo de la visión, pero no el poseedor de la respuesta definitiva. Él reconoce que la capacidad de traer vida a estos huesos secos reside únicamente en el poder de Dios. Esta interacción es fundamental porque establece el tono para el resto de la visión. No se trata de un esfuerzo humano por revivir lo muerto, sino de una manifestación del poder creativo y restaurador de Dios. La pregunta divina es una invitación a la fe, a creer en lo que parece increíble, a confiar en que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos imaginar. La imagen del Valle de los Huesos Secos es una metáfora poderosa de situaciones en nuestras propias vidas y en la historia colectiva de la humanidad, donde la esperanza parece haberse desvanecido por completo. Pueden ser momentos de pérdida profunda, de fracaso abrumador, de enfermedad incurable, de relaciones rotas, de sueños destrozados. Pueden ser también periodos de opresión, de injusticia, de guerra, de desolación social o económica, donde una comunidad o una nación entera se siente como un cuerpo destrozado, sin futuro ni vitalidad. En estos valles de huesos secos, personales o colectivos, la pregunta de Dios a Ezequiel resuena con una fuerza particular. ¿Puede haber esperanza aquí? ¿Puede haber vida después de tanta muerte y desolación? La respuesta, al igual que para Ezequiel, no siempre es clara para nosotros. Podemos sentirnos abrumados por la magnitud de la pérdida, por la aparente imposibilidad de la restauración. Pero la visión de Ezequiel nos recuerda que la última palabra no la tiene la desesperanza, sino Dios. Su pregunta no es una burla cruel, sino una invitación a considerar una perspectiva más allá de lo puramente humano. Es un desafío a nuestra incredulidad, una oportunidad para depositar nuestra confianza en un poder que puede transformar incluso la más sombría de las realidades. La respuesta de Ezequiel, aunque modesta, es crucial. Al reconocer que solo Dios sabe la respuesta, él se abre a la posibilidad de la intervención divina. No intenta ofrecer una solución propia, ni se hunde en la desesperación. Simplemente se remite a la sabiduría y el poder de Dios. Esta actitud de humildad y fe es un ejemplo para nosotros. Cuando nos enfrentamos a nuestros propios valles de huesos secos,
Es posible que no tengamos las respuestas ni veamos una salida clara, pero podemos, al igual que Ezequiel, reconocer nuestra limitación y confiar en que Dios tiene el poder y la sabiduría para traer vida donde parece imposible. La pregunta divina en la visión de Ezequiel no es solo un momento de reflexión teológica, es un punto de inflexión en la narrativa. Después de reconocer la magnitud de la desolación, la pregunta abre la puerta a la acción divina. Dios no solo pregunta sobre la posibilidad de la vida, sino que también da la orden de profetizar sobre los huesos secos, iniciando así el proceso de restauración. En el próximo capítulo, seremos testigos de esta primera orden divina y del acto profético de Ezequiel. Veremos cómo la palabra de Dios, pronunciada a través de su profeta, comienza a tener un efecto transformador en el Valle de la Muerte, marcando el inicio de un milagro que parecía inimaginable. Prepárate para ver cómo la esperanza comienza a brotar donde solo había ceniza. Ante la pregunta trascendental, ¿pueden vivir estos huesos? Srenia, la respuesta divina no se hace esperar. Dios no solo plantea la posibilidad, sino que da una orden directa a Ezequiel, marcando el inicio de un milagro que desafiará toda lógica humana. La primera instrucción es clara, concisa y llena de poder creativo. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Imagina la escena. Ezequiel, un hombre en medio de un valle inmenso, repleto de restos humanos resecos. La orden que recibe parece absurda, casi ridícula. ¿Cómo se habla a huesos? ¿Qué respuesta se puede esperar de fragmentos inertes de un pasado muerto? Sin embargo, la orden proviene de Dios, y en esa autoridad reside el poder de transformar la realidad. La acción que se le pide a Ezequiel es profetizar. En el contexto bíblico, profetizar no se limita a predecir el futuro, sino que implica hablar en nombre de Dios, declarar su voluntad y su palabra. En este caso, Ezequiel debe dirigirse directamente a los huesos secos y ordenarles que escuchen la palabra del Señor. Esta primera orden subraya la importancia de la palabra de Dios como la fuerza transformadora capaz de traer vida donde solo hay muerte. No son los esfuerzos humanos, ni la magia, ni la casualidad los que obrarán el milagro, sino el poder inherente en la palabra divina cuando es proclamada con fe y obediencia. Ezequiel, a pesar de lo extraño que pueda parecer la orden, actúa en obediencia. Profeticé pues como me fue mandado, escribe. En este acto de obediencia, el profeta se convierte en un canal a través del cual la palabra de Dios puede fluir hacia la desolación del valle. Y al momento en que Ezequiel comienza a profetizar, algo extraordinario sucede. Un sonido comienza a llenar el valle, un ruido sordo que rompe el silencio sepulcral de la muerte. Y hubo un ruido, relata Ezequiel, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Imagina la escena. Un temblor recorriendo el valle, la tierra vibrando ligeramente, y luego el sonido inconfundible de hueso chocando contra hueso. Fragmentos que habían estado dispersos durante quién sabe cuánto tiempo comienzan a moverse, impulsados por una fuerza invisible. Cada hueso encuentra su lugar, uniéndose a su correspondiente, formando esqueletos completos donde antes solo había una masa desordenada. Este primer paso en la restauración es asombroso. Representa el comienzo de la reunificación de lo que estaba disperso, la reconstrucción de la estructura básica de lo que se había perdido. Para el pueblo de Israel en el exilio, esto debió haber simbolizado la esperanza de volver a unirse como nación, de encontrar sus raíces y reconstruir su identidad después de la diáspora.
Pero la visión no termina con la formación de los esqueletos. Aunque los huesos están ahora en su lugar, todavía falta algo fundamental: la vida. Los esqueletos yacen inertes, una estructura vacía sin carne, sin tendones, sin piel, sin aliento. La muerte aún tiene su dominio sobre este valle. Es entonces cuando la palabra del Señor llega a Ezequiel por segunda vez, llevando la promesa de una restauración aún más completa. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Esta segunda orden se dirige al espíritu o al aliento, la fuerza vital que anima el cuerpo. Dios le ordena a Ezequiel que invoque al espíritu para que venga y sople sobre los esqueletos, trayéndoles la vida que les falta. La referencia a los cuatro vientos sugiere la universalidad del Espíritu de Dios, su capacidad para venir de todas direcciones y llenar toda la creación con vida. Es un llamado poderoso a la fuerza vital divina para que intervenga en esta situación de muerte. Ezequiel obedece una vez más. Y profeticé como me había mandado, escribe. Y al instante, la visión alcanza su clímax. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Imagina el momento. Después del ruido de los huesos uniéndose, después de la formación de los esqueletos, llega un soplo, una ráfaga de vida que recorre el valle. Y de repente, los esqueletos inertes se llenan de vida. Se levantan, uno tras otro, hasta formar un ejército vasto e imponente, lleno de fuerza y vitalidad. Este es el punto culminante de la visión, la respuesta definitiva a la pregunta: ¿pueden vivir estos huesos? La respuesta es un sí rotundo, un sí que solo el poder de Dios puede hacer realidad. Lo que parecía imposible desde una perspectiva humana se convierte en una realidad gloriosa gracias a la intervención divina y a la obediencia del profeta. En el próximo capítulo, profundizaremos en el significado de esta asombrosa transformación. Exploraremos lo que representan los huesos secos, la reunificación de los esqueletos y, sobre todo, la entrada del espíritu que les da vida. Descubriremos cómo esta visión de muerte y resurrección se aplica no solo al pueblo de Israel en el exilio, sino también a nuestras propias vidas y a las situaciones de desesperanza que podemos enfrentar. En el momento en que la voz de Ezequiel, obedeciendo el mandato divino, resonó sobre el valle de los huesos secos, el silencio de la muerte fue abruptamente interrumpido. Un ruido, un sonido que debió haber erizado la piel del profeta, comenzó a propagarse por el vasto cementerio al aire libre. No era el susurro del viento ni el crujido de la tierra, sino un sonido mecánico, casi sobrenatural. El choque de hueso contra hueso. El milagro había comenzado. Imagina la escena desde la perspectiva de Ezequiel. Durante su recorrido previo por el valle, solo había presenciado una extensión inerte de fragmentos óseos, desconectados y sin vida. Ahora, impulsados por una fuerza invisible, estos restos comienzan a moverse. Cada hueso, como si respondiera a una llamada ancestral, se dirige hacia su correspondiente. Fémures buscando tibias, cráneos encontrando vértebras, costillas uniéndose a esternones. Es una danza macabra, pero al mismo tiempo un espectáculo de increíble poder y precisión. Los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Escribe Ezequiel con una concisión que no disminuye el asombro del evento. Esta frase simple encierra la esencia del primer paso en la restauración, la reunificación de lo que estaba disperso.
Para el pueblo de Israel en el exilio, esta imagen debió haber sido profundamente significativa. Ellos se sentían como esos huesos, esparcidos entre las naciones, desarraigados de su tierra, desconectados de su historia y de su identidad común. El milagro de los huesos uniéndose ofrecía una poderosa metáfora de la posibilidad de volver a reunirse, de reconstruir su nación a partir de los fragmentos de su pasado perdido. Este primer milagro no trae la vida de inmediato, pero establece la base para ella. Los esqueletos que se forman son una estructura, un armazón que espera ser revestido de carne y vitalidad. Es como si Dios estuviera mostrando que la restauración comienza con la reunificación, con la vuelta a las raíces, con la conexión de los elementos esenciales que conforman la identidad de un pueblo. Piensa en las veces en que te has sentido fragmentado, disperso, como si las diferentes partes de tu vida estuvieran desconectadas. Quizás has pasado por una pérdida, un fracaso o un periodo de gran estrés que te ha hecho sentir como un conjunto de huesos secos. La imagen de estos huesos uniéndose puede ofrecer una poderosa metáfora de la posibilidad de volver a encontrar la integridad, de reunir las piezas de tu vida y formar una estructura sólida una vez más. El ruido y el temblor que acompañan a este primer milagro también son significativos. El ruido sugiere una actividad intensa, un cambio drástico que está teniendo lugar en el valle. El temblor, por su parte, puede interpretarse como una manifestación del poder de Dios sacudiendo la inercia de la muerte, anunciando el inicio de una nueva creación. Es importante notar que este primer paso es solo eso, el comienzo. Los esqueletos formados en el valle todavía están desprovistos de vida. Representan la estructura, pero no la sustancia. Para que haya una verdadera restauración, se necesita algo más. Se necesita la intervención divina para traer carne, tendones, piel y, finalmente, el aliento de vida. La paciencia es un elemento implícito en este primer milagro. La reunificación de los huesos no ocurre instantáneamente en un abrir y cerrar de ojos. Es un proceso que lleva tiempo, un sonido que se propaga gradualmente por todo el valle. Esto puede recordarnos que la restauración, ya sea a nivel personal o colectivo, a menudo requiere tiempo y perseverancia. Los fragmentos de un pasado perdido deben ser encontrados y unidos cuidadosamente antes de que se pueda construir algo nuevo. En este punto de la visión, hay una sensación palpable de esperanza, pero también una conciencia de que el trabajo aún no está terminado. Los esqueletos reunidos son una promesa, un testimonio del poder de Dios para revertir la dispersión y la desolación. Pero la vida plena aún no ha llegado. Este primer milagro nos enseña sobre la importancia de volver a conectar con nuestras raíces, con nuestra comunidad, con los elementos fundamentales de nuestra identidad. Cuando nos sentimos dispersos y sin rumbo, el primer paso hacia la restauración puede ser buscar esas conexiones perdidas, reunir los fragmentos de nuestro pasado y formar una base sólida para el futuro. En el próximo capítulo seremos testigos del siguiente paso en el milagro de la restauración. Después de la reunificación de los huesos, Ezequiel profetizará nuevamente y veremos cómo estos esqueletos inertes comienzan a ser revestidos de tendones, carne y piel, acercándose cada vez más a la apariencia de cuerpos vivos. La promesa de vida se hará aún más tangible, aunque el aliento vital aún esté ausente. Prepárate para presenciar la lenta pero segura reconstrucción de lo que parecía irremediablemente perdido. Después del asombroso espectáculo de los huesos uniéndose, formando esqueletos completos en el valle, la visión de Ezequiel continúa desplegándose más.
revelando una restauración aún más detallada y sorprendente. Los esqueletos yacen allí, una promesa de lo que podría ser, pero aún desprovistos de la apariencia de vida. Es entonces cuando la voz del Señor llega nuevamente a Ezequiel, indicando el siguiente paso en este milagroso proceso de reconstrucción. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. La descripción de Ezequiel es vívida y gradual, mostrando una reconstrucción paso a paso de lo que había sido destruido. Primero, aparecen los tendones, esos tejidos fibrosos que conectan los músculos con los huesos, proporcionando la estructura y la capacidad de movimiento. Es como si el armazón esquelético comenzara a adquirir la complejidad biológica necesaria para la función. Luego la carne comienza a subir sobre los huesos, llenando los espacios vacíos, dando forma a los cuerpos que una vez fueron. Imagina la transformación. Los esqueletos rígidos e inertes comenzando a tomar volumen y forma humana. Es un proceso lento pero seguro, una reconstrucción meticulosa de lo que la muerte había despojado. Finalmente la piel cubre la carne, envolviendo los cuerpos y dándoles una apariencia completa. La imagen ahora, la de un valle lleno de figuras humanas, acostadas, completas en su forma física, pero aún sin vida. Es un espectáculo sobrecogedor, una multitud de cuerpos restaurados pero silenciosos, a la espera de algo más. Este segundo paso en la restauración es profundamente simbólico. La adición de tendones, carne y piel representa la reconstrucción física y material de lo que se había perdido. Para el pueblo de Israel en el exilio, esto significaba la promesa de un regreso a su tierra, la reconstrucción de sus hogares y ciudades, la restauración de su bienestar físico y material después de la devastación de la conquista y el exilio. En un nivel personal, esta etapa del milagro puede hablar de la sanación y la recuperación después de una enfermedad, una pérdida o un periodo de gran dificultad. Cuando hemos sido despojados de nuestra salud, nuestra seguridad o nuestro bienestar, la promesa de que podemos ser reconstruidos, capa por capa, hasta recuperar nuestra forma completa, es una fuente de gran esperanza. Sin embargo, la frase final de la descripción de Ezequiel es crucial. Pero no había en ellos espíritu. Los cuerpos están completos, han recuperado su forma física, pero aún carecen del elemento esencial que los anima, el aliento de vida, el espíritu. Esta ausencia subraya una verdad importante. La restauración física por sí sola no es suficiente para una vida plena. Se necesita algo más profundo, algo que trasciende lo material y lo biológico. Esta etapa de la visión nos recuerda que la verdadera restauración no se limita a la reparación de lo externo. Podemos recuperar nuestra salud, nuestra riqueza, nuestras posesiones, pero si falta el espíritu, la esencia vital, la conexión con algo más grande que nosotros mismos, entonces nuestra restauración estará incompleta. Es como una máquina hermosa y compleja que ha sido ensamblada con todas sus partes, pero que carece de la energía para funcionar. Los cuerpos en el valle están listos, pero necesitan el aliento de vida para levantarse y cumplir su propósito. Este punto de la visión crea una tensión dramática. Hemos presenciado un milagro asombroso de reconstrucción física, pero la ausencia del espíritu nos deja anhelando algo más, una plenitud que aún no se ha alcanzado. Sabemos que Dios tiene el poder de traer vida a los huesos secos, pero ahora vemos que esa vida implica algo más que la simple restauración física. En el próximo capítulo,
La visión de Ezequiel alcanzará su punto culminante. Dios dará una segunda orden al profeta, esta vez dirigida al Espíritu mismo. Seremos testigos de la llegada del aliento de vida a estos cuerpos restaurados, la chispa divina que los transformará de una multitud inerte en un ejército poderoso, lleno de vida y propósito. Prepárate para presenciar el momento en que la promesa de resurrección se complete y el valle de la muerte se convierta en un testimonio del poder vivificante de Dios. Ante el impresionante espectáculo de un valle lleno de cuerpos humanos completos, revestidos de tendones, carne y piel, una verdad fundamental aún resuena en la visión de Ezequiel. Pero no había en ellos espíritu. Esta ausencia del aliento vital, de la fuerza que anima y da vida, subraya una lección crucial sobre la verdadera naturaleza de la restauración. La reconstrucción física, por asombrosa que sea, es incompleta sin la infusión del Espíritu Divino. Imagina la escena. Miles, quizás millones de figuras humanas yacen en el valle, aparentemente perfectas en su forma, pero completamente inertes. No hay movimiento, no hay respiración, no hay brillo en los ojos. Es como un ejército de maniquíes, listos para la acción pero incapaces de llevarla a cabo. Esta imagen evoca una sensación de potencial sin realización, de forma sin función, de cuerpo sin alma. Para el pueblo de Israel en el exilio, esta etapa de la visión podría haber reflejado su propia experiencia. Quizás habían logrado reconstruir algunos aspectos de sus vidas en Babilonia, habían formado familias, habían establecido comunidades, pero aún sentían un vacío profundo, una falta de propósito y vitalidad. Su identidad nacional, su conexión con su Dios, el espíritu que los había animado como pueblo, parecía haberse desvanecido. En un nivel personal, todos podemos experimentar momentos en los que, a pesar de tener todo lo que podríamos desear en términos materiales o físicos, sentimos que algo esencial falta. Podemos tener un buen trabajo, una familia amorosa, una buena salud, pero aún así sentirnos vacíos, sin dirección o sin una verdadera sensación de vida. Esta ausencia del espíritu, en la visión de Ezequiel, habla directamente a esa experiencia humana universal. Es entonces cuando la voz del Señor llega a Ezequiel por tercera vez, con una orden que aborda directamente esta necesidad fundamental. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Esta orden es diferente a la anterior. No se dirige a los huesos inertes, sino al espíritu mismo, a la fuerza vital que da vida. Dios le pide a Ezequiel que invoque al espíritu, que lo llame a venir de todas las direcciones, de los cuatro vientos, y que sople sobre estos cuerpos muertos para que puedan vivir. La referencia a los cuatro vientos es significativa. En la Biblia, el viento a menudo se asocia con el Espíritu de Dios, representando su poder, su libertad y su capacidad de llegar a todos los rincones de la creación. Es como si Dios estuviera llamando a su propio aliento, a su propia esencia vital, para que llene estos cuerpos inertes y los transforme en seres vivos. La acción de soplar también es importante. En el relato de la creación en el libro de Génesis, Dios sopla aliento de vida en la nariz del hombre, y éste se convierte en un ser viviente. Aquí vemos un acto similar de creación o recreación, donde el Espíritu de Dios es invocado para dar vida a lo que estaba muerto. Ezequiel, una vez más,
obedece la orden divina. Y profeticé como me había mandado, escribe. Y en ese instante, el valle se llena de un nuevo tipo de sonido, un sonido de vida, de movimiento, de actividad. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie sobre sus pies, un ejército grande en extremo. El resultado es asombroso. No solo los cuerpos inertes comienzan a respirar, sino que se levantan, llenos de fuerza y vigor. Se transforman en un ejército poderoso, listo para la batalla, un testimonio del poder vivificante del Espíritu de Dios. Este momento culminante de la visión revela que la verdadera restauración no se limita a la reconstrucción física o material. Requiere la infusión del Espíritu Divino, la fuerza vital que da propósito, dirección y poder. Es el Espíritu de Dios el que transforma un conjunto de individuos dispersos y desanimados en una comunidad vibrante y poderosa. Para el pueblo de Israel en el exilio, esta promesa de la llegada del Espíritu significaba una renovación espiritual profunda, una restauración de su relación con Dios, una infusión de nueva vida y esperanza que les permitiría levantarse de su derrota y reclamar su destino como nación. En un nivel personal, esta parte de la visión nos recuerda que la verdadera plenitud de vida no se encuentra solo en la posesión de cosas materiales o en la perfección física. Necesitamos la conexión con lo divino, la guía del Espíritu, para encontrar nuestro verdadero propósito y vivir vidas llenas de significado y vitalidad. La visión del Valle de los Huesos Secos, culminando con la llegada del Espíritu y la formación de un ejército poderoso, es un mensaje de esperanza trascendente. Nos enseña que incluso en las situaciones más desesperadas, donde la muerte y la desolación parecen tener la última palabra, el poder de Dios para traer vida y restauración es ilimitado. En el próximo capítulo, exploraremos el significado profundo de este ejército resucitado. Descubriremos cómo esta visión se relaciona directamente con la promesa de Dios de restaurar a la nación de Israel y cómo su mensaje de esperanza y renovación sigue siendo relevante para nosotros hoy, en nuestros propios valles de huesos secos. El valle que una vez estuvo lleno de huesos secos, ahora vibra con la energía de un ejército vasto e imponente, puesto en pie por el aliento de vida divino. La visión de Ezequiel alcanza su punto álgido con esta transformación sorprendente, pero ¿cuál es el significado profundo de este ejército resucitado? ¿Qué representa esta multitudinaria fuerza que se levanta de la muerte? La respuesta a esta pregunta no se hace esperar. Después de la descripción de la resurrección, la voz del Señor se dirige nuevamente a Ezequiel, ofreciendo una interpretación clara y directa del simbolismo de la visión. Me dijo luego: «Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos». Con estas palabras, el velo del simbolismo se levanta. Los huesos secos representan al pueblo de Israel en su estado de exilio y desesperación. Su sensación de estar completamente destruidos, sin esperanza de futuro, se refleja en la imagen de los huesos resecos, despojados de toda vida. La visión no es simplemente una descripción literal de una resurrección física masiva, aunque el poder de Dios para hacer tal cosa no debe subestimarse. Más bien es una poderosa alegoría de la restauración nacional y espiritual de Israel. El milagro de los huesos uniéndose representa la promesa de que el pueblo disperso volverá a reunirse en su tierra. La reconstrucción de los cuerpos con tendones, carne y piel simboliza la restauración de su estructura social, su bienestar físico y su apariencia como nación.
Pero la clave de la visión reside en la entrada del Espíritu, que transforma a estos cuerpos inertes en un ejército vivo y poderoso. Este ejército representa la restauración de la vitalidad espiritual y la fuerza nacional de Israel. Es la promesa de que, a pesar de la derrota y el exilio, Dios no ha abandonado a su pueblo. Él tiene el poder de traerlos de vuelta a la vida, de darles un nuevo comienzo, de transformarlos de una nación muerta y dispersa en una fuerza viva y unida. La imagen de un ejército también tiene connotaciones de poder y protección. Un Israel restaurado, lleno del Espíritu de Dios, sería una nación fuerte y segura, capaz de defenderse y de cumplir su propósito en el plan divino. Es importante entender que esta profecía se cumplió históricamente con el regreso de los exiliados de Babilonia a su tierra natal varias décadas después. Bajo el liderazgo de figuras como Zorobabel, Esdras y Nehemías, el templo fue reconstruido, la ciudad de Jerusalén fue restaurada y el pueblo de Israel volvió a establecerse en su tierra. Este regreso fue un testimonio del cumplimiento de la promesa de Dios de restaurarlos después del exilio. Sin embargo, la visión del Valle de los Huesos Secos tiene un significado que trasciende este cumplimiento histórico inicial. Es un mensaje de esperanza y restauración que resuena a lo largo de la historia y que tiene relevancia para cualquier persona o grupo que se encuentre en una situación de desesperanza. En un sentido más amplio, la profecía puede interpretarse como una promesa de renovación espiritual para aquellos que se sienten espiritualmente muertos o desconectados de Dios. Así como el Espíritu dio vida a los huesos secos, también puede dar nueva vida a nuestros corazones y nuestras almas, restaurando nuestra relación con Dios y llenándonos de su poder y propósito. La visión también habla del poder de Dios para restaurar comunidades, iglesias o incluso sociedades enteras que han pasado por períodos de declive o desolación. Así como el pueblo de Israel fue restaurado como nación. Cualquier grupo de personas que se una en fe y obediencia a la palabra de Dios puede experimentar una renovación y un resurgimiento. El énfasis en la necesidad del Espíritu es particularmente importante. La restauración física o material por sí sola no es suficiente. Se necesita la presencia y el poder del Espíritu de Dios para traer una verdadera transformación, una vida plena y un propósito significativo. La visión del Valle de los Huesos Secos nos enseña que no importa cuán desesperada parezca nuestra situación, no importa cuán secos y sin vida se sientan nuestros huesos, Dios tiene el poder de traer restauración y vida. Su palabra tiene el poder de reunir los fragmentos de nuestro pasado perdido, de reconstruir lo que ha sido destruido y de infundirnos con su Espíritu para que podamos levantarnos y convertirnos en un ejército grande en extremo para su gloria. En el último capítulo, reflexionaremos sobre la relevancia eterna de esta poderosa visión para nuestras vidas hoy. Exploraremos cómo podemos aplicar las lecciones del Valle de los Huesos Secos a nuestras propias situaciones de desesperanza y cómo podemos confiar en el poder de Dios para traer esperanza y restauración incluso en los valles más oscuros de nuestra existencia. Hemos recorrido juntos el Valle de los Huesos Secos, acompañando a Ezequiel en su visión profética. Hemos sido testigos de la desolación, de la pregunta divina que desafía la desesperanza y del milagro asombroso de la restauración, culminando en la imagen de un ejército poderoso lleno de vida. Pero, ¿qué significa esta antigua visión para nosotros hoy, en el siglo XXI? ¿Cómo podemos encontrar esperanza en este relato de huesos secos y resurrección en medio de nuestros propios desafíos y desilusiones? La belleza y la perdurabilidad de la profecía de Ezequiel
radican en su capacidad de trascender el contexto histórico específico del exilio babilónico y hablar directamente a la condición humana en cualquier época. Todos, en algún momento de nuestras vidas, nos encontramos en nuestros propios valles de huesos secos. Pueden ser situaciones personales de pérdida, enfermedad, fracaso o desesperanza. Pueden ser desafíos colectivos que enfrentamos como comunidades, naciones o incluso como la humanidad en su conjunto. La visión de Ezequiel nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando toda esperanza parece haberse extinguido y nos sentimos reducidos a fragmentos secos y sin vida, la posibilidad de la restauración siempre existe. La pregunta divina, ¿pueden vivir estos huesos?, resuena en nuestros corazones, desafiándonos a mirar más allá de la aparente imposibilidad y a considerar el poder ilimitado de Dios. La primera lección que podemos extraer de esta profecía es la importancia de la palabra de Dios como agente de transformación. Fue la orden de Dios a Ezequiel de profetizar sobre los huesos secos, lo que desencadenó el milagro de la reunificación. En nuestras propias vidas, la palabra de Dios, ya sea a través de las Escrituras, la oración o la guía del Espíritu Santo, tiene el poder de traer orden al caos, esperanza a la desesperación y dirección a la confusión. El segundo paso en la restauración fue la reunificación de los huesos, cada uno encontrando su lugar. Esto nos habla de la importancia de la conexión, de la comunidad, de volver a unir los fragmentos de nuestras vidas que se han dispersado. Cuando nos sentimos solos y aislados en nuestros valles, buscar la conexión con otros, ya sea a través de la familia, los amigos, la comunidad de fe o el apoyo profesional, puede ser el primer paso crucial hacia la sanación y la restauración. La adición de tendones, carne y piel representa la reconstrucción física y material. En nuestros propios desafíos, esto puede significar cuidar nuestra salud física y mental, buscar la estabilidad material y trabajar para reconstruir lo que se ha perdido. Es un proceso gradual, paso a paso, que requiere paciencia y perseverancia. Pero la visión nos enseña que la restauración física por sí sola no es suficiente. Los cuerpos en el valle estaban completos en su forma, pero aún carecían de vida. Es la entrada del Espíritu, el aliento divino, lo que finalmente los transformó en un ejército poderoso. En nuestras vidas, la verdadera plenitud y el verdadero propósito solo se encuentran cuando estamos llenos del Espíritu de Dios. Es su presencia en nosotros la que nos da vida, dirección, fuerza y la capacidad de superar incluso los valles más oscuros. La imagen del ejército resucitado nos ofrece una visión de esperanza para el futuro. No estamos destinados a permanecer en el valle de la desesperación. Dios tiene el poder de levantarnos, de transformarnos y de usarnos para sus propósitos. Podemos pasar de ser huesos secos y dispersos a formar parte de un ejército poderoso, lleno de vida y listo para la acción. Entonces, ¿cómo aplicamos este mensaje atemporal a nuestras propias vidas? Primero, debemos reconocer la realidad de nuestros valles de huesos secos. No debemos ignorar el dolor, la pérdida o la desesperanza que podamos estar experimentando. Luego debemos dirigirnos a la fuente de toda esperanza, Dios. Debemos escuchar su palabra, buscar su guía y confiar en su poder para obrar milagros en nuestras vidas. Debemos buscar la conexión con otros, permitiendo que el amor y el apoyo de la comunidad nos fortalezcan. Debemos cuidar nuestra salud física y mental, dando los pasos necesarios para reconstruir lo que se ha roto. Y, sobre todo, debemos abrir nuestros corazones al Espíritu de Dios, permitiéndole llenarnos de su vida, su paz y su propósito.
La profecía de Ezequiel sobre el Valle de los Huesos Secos no es solo una historia antigua, es un mensaje vivo y relevante para cada uno de nosotros. Nos recuerda que no importa cuán secos parezcan nuestros huesos, no importa cuán perdida parezca nuestra esperanza, Dios tiene el poder de traer resurrección y vida. Él puede tomar nuestros fragmentos rotos y transformarlos en algo hermoso y poderoso. Así que, la próxima vez que te encuentres en un valle de desesperación, recuerda la visión de Ezequiel. Recuerda la pregunta divina, la orden profética y el milagro de la resurrección. Y ten fe en que, con el poder de Dios y la guía de su Espíritu, incluso los huesos más secos pueden volver a vivir. La esperanza no está perdida. La restauración es posible. El ejército espera. Y así, concluimos nuestra exploración de la poderosa profecía de Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos. Esperamos que este viaje a través de una visión antigua haya iluminado no solo el contexto histórico y el significado simbólico de este pasaje bíblico, sino también su relevancia atemporal para nuestras propias vidas. Que el mensaje de esperanza y restauración que emana de este valle lleno de huesos secos resuene en tu corazón. Recuerda siempre que, sin importar la magnitud de la desolación que puedas enfrentar, el poder de Dios para traer vida donde solo hay muerte es inagotable. Que encuentres consuelo y fortaleza en la promesa de que incluso los fragmentos más secos y dispersos pueden ser reunidos, reconstruidos y llenos del aliento de vida divino, transformándose en un testimonio de la gracia y el poder de Dios. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la esperanza que hemos explorado te acompañe siempre.